Incluso creo, perfecto. Gracias, muy amable. Bien, entonces vamos a cambiar un poco la lógica para poder aprovechar la horita que nos queda y si podemos pasar unos 20 minutos más, ideal para que no quedemos cortos y eh, eh, podamos ir avanzando y tener una mayor convicción de este espacio que se está asumiendo como reto de cada uno de ustedes, pero también unas miradas colectivas y grupales también, ¿no? Entonces, voy a hacer un ejercicio como ya en la otra sesión, ustedes me escucharon mi perfil, digamos, en este ámbito, digamos, como parte de la multiversidad. Y la idea es hacer dos preguntas iniciales, que ustedes hagan una presentación y en esa presentación digan qué aspectos o qué ideas fuerzas se les ocurre sobre el pensamiento complejo para ver como un punto de partida, como dicen Ausubel, como ese aprendizaje de saber previo que ustedes tienen sobre el pensamiento complejo y cuál es su expectativa frente a este doctorado, ¿no? Esa es la idea y alrededor de ello también que nos cuenten un poquito en qué escenario están trabajando actualmente, ¿no? En ese recorrido, pues voy atendiendo alguna radiografía inicial de ustedes, que me va a permitir un poco derivar en algunos casos prácticos de complejidad teniendo en cuenta sus retos, ¿no? Entonces, si estamos de acuerdo, creo que ya están todos. Ojalá que no se me hayan quedado. Miremos, estaba mirando. No veo al padre Campo, está aquí ya. No lo veo, porfa. No, no ha ingresado. No ingresa. Ya le dejo mensaje. Ah, no, sí, está por UPB, creo que Ah, sí, está por UPB, perfecto. Entonces creo. quedamos que vamos a retomar de forma rápida para yo llevarme hoy esa radiografía de cada uno de ustedes, muy corta. Eh, ¿Qué idea fuerza tienen sobre complejidad? ¿Cuál es su expectativa frente al doctorado? ¿En dónde se están moviendo ustedes en su formación profesional? Ese sería como el recorrido que para conocerles, cada uno que se vaya haciendo esa presentación, porfa, enciende su cámara y nos va compartiendo su radiografía muy corta, ¿listo? ¿De acuerdo? Entonces, a libre albedrío, vamos, les voy conociendo. Quien quiera, Doctor o si no, Harold, ya. ¿me escucha ahí? Sí, le escuchamos, porfa, si Eh, puede encender la cámara, sería ideal. a ver, Perfecto. ¿sí? Sí, ¿Sí? de acuerdo. Vale, perfecto, perfecto. Ok. Ok. Luego sigue Amanda, vamos primero con el padre Campo, entonces, si gusta iniciar. Luego seguiría Amanda Camilo. Eh, Eh, sí, vamos, padre. sí, bueno, bueno, bueno. Bueno, primeramente quiero agradecer, doctor Harold, este acompañamiento y ante todo también, pues me parece a mí, eh, eh, siendo parte del territorio, creo que nos podemos y acercar un poco más al deseo más profundo que hemos tenido en este doctorado. Entonces, bueno, yo me presento, seguramente sí hay algunas personitas que tal vez no, pues no me conocen. Mi nombre es Campo Elías de la Cruz. Eh, he venido trabajando, creo que en este momento, como tres temas que siempre me han apasionado. El uno es el tema de la paz y la reconciliación, bueno, acompañando a organizaciones sociales del territorio y creando, ante todo, espacios de diálogo permanente, de sensibilidad un poco por, 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 por el sufrimiento que genera la guerra, ¿no? El conflicto y la violencia cultural, estructural directa. Y, y creo que allí han habido aprendizajes profundos. La una es que
ha permitido una profunda sensibilidad por el dolor humano. Y la Comisión de la Verdad nos, nos metió a entender, nos introdujo a entender también que no solamente el sufrimiento fue, digamos, del ser humano, fue también de madre tierra, y ahí nos abre una posibilidad muy bonita también de trabajar por sanar heridas, ¿no? En lugares sagrados, en ríos también que fueron profanados por el mismo conflicto. Ese ha sido un tema, bueno, que he venido acompañando, como les digo, y también trabajándolo un poco. Eh, eh, el segundo tema tiene que ver con el tema de la educación. Eh, Iniciamos en el año 2000 un trabajo de educación, en educación, precisamente tratando como de saldar ese, ese gran espacio entre el país y el territorio. Y pensamos en las comunidades afrocolombianas, las comunidades campesinas y indígenas, y bueno, después con trabajo social, bueno, algunos posgrados, pero yo ahí simplemente quiero decir que eh, eh, tratar de democratizar el conocimiento es una forma profunda de construir país desde abajo y desde adentro, y nos ha permitido como también, pues, tener de otros departamentos, ¿no? Y bueno, y un último trabajo que ahorita estamos metidos un poco más de cerca ha sido la parte de la agroecología, eh, trabajo que se viene realizando ya también con algunos proyectos en el territorio, creando un espacio vital en Puerto Caicedo con siembra de árboles y semillas. Bueno, ahí hay un trabajo pues muy bonito. Yo quisiera en la pregunta que usted nos, bueno, en la parte formativa, mi parte formativa, bueno, yo he tenido una licenciatura en teología en la Universidad Javeriana, y posteriormente pude hacer también una licenciatura con la Universidad Pontificia Bolivariana en Ciencias Sociales, con el enfoque antropológico por el Convenio de Lima UPB en Medellín. Y bueno, por las situaciones difíciles del país, quise como entrar un poco a conocer más de cerca el tema de los conflictos y la situación de violencia, y entonces pude hacer la especialización en la Universidad Javeriana y posteriormente la maestría en ciencia política en la misma universidad. Y bueno, eh, yo creo que, digamos, la expectativa que tengo, doctor Harold, va más en la línea, digamos, y eh, tengo una preocupación que me acompaña hace mucho tiempo, y es, digamos, que las construcciones de paz territorial, eh, digamos, como que adolecen un poco de un paradigma que creo que los estudiantes, los pueblos indígenas me han ido enseñando, y es un poco ese horizonte de corazonar que tiene que ver con espiritualidades profundas, que tiene que ver con sabiduría de los pueblos ancestrales, y a veces veo que puede haber como una ruptura entre el saber en sí, la disciplina de paz, y cómo poder ya desde el pensamiento complejo intentar hilar el saber también científico de la paz, la filosofía de la paz, pero también el corazonar como horizonte de pensamiento. Y en ese orden de ideas, creo que Edgar Morán abre una bonita posibilidad de poder, de hecho, también, pues, doctor Harold, pude tener la posibilidad bonita de participar también un poco en el proceso de construcción de paz del territorio, y lo que pude darme cuenta es que ninguna de las víctimas del territorio no han tenido que ver con lo que es el campo sacro y la parte sagrada y espiritual. Yo creo que las resistencias han sido un elemento profundísimo, de tal manera que la espiritualidad también tiene digamos, un componente político, ¿no? Un componente político de resistencia, de confluencia profundísima.
Bueno, yo solamente pues tengo muchas expectativas. Creo, yo cierro con esto, que esa hibridación cultural del departamento nos hace ricos y veo yo una semilla profunda de transformación y nada más bonito, bueno, con este ejemplo que nos ha dado Alcides Jiménez, que creo que él pudo recoger y se adelantó mucho tiempo a la parte compleja porque él logra, digamos, sintetizar un trabajo físico, si decimos así, del tema de paz. Pudo también unir espiritualidades, pudo abrirse a conocer los saberes, a valorar los saberes campesinos endógenos del territorio, le da un especial valor al tema de la mujer. Entonces, yo creo que, pues, digamos, siento que hay una perspectiva muy bonita desde el pensamiento, pues, de Edgar Morin, poder articular las expectativas que tengo. Me gustaría enormemente proseguir en la profundización, en el tema de la paz, la reconciliación, saliendo de la mirada pero antropocéntrica. Creo que la visión de paz ha sido una visión de paz estadocéntrica y también una visión, digamos, antropocéntrica, porque, digamos, ¿por qué no pensar que la paz pueda tener una construcción biocéntrica? Esa es como mi pregunta. Yo agradezco infinitamente y agradezco a la universidad y a usted, doctor, por acompañarnos en esta primera asignatura. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Hola. Buenas noches, compañera Amanda. Sí, señora. Amanda, Muchas Amanda, gracias. Amanda, te escuchamos. Regálame un Muchas minutico para gracias. precisar, ¿no? Gracias. Regálame un momentico. Amanda Luz. Sí, regálame un minutico. Lo que yo les planteaba es que como vamos a tener poco tiempo, ustedes van a hacer su presentación. Yo me voy a quedar con el vacío de no hacer retroalimentación, pero les voy a hacer un ejercicio de IA, de su resumen, y en la próxima clase les presento qué vi en cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, para que Ok. no, para poder, para que todos puedan participar y para hacer su presentación, que es lo que más me interesa en este momento, ¿no? ¿Listo? Muchas gracias. Bien, Amanda, entonces Bueno, vamos. Amanda Lucía Camilo Ibarra, desde el municipio de Puerto Caicedo, en el departamento del Putumayo. Una mujer orgullosamente afrodescendiente, con una historia de vida, siento que me ha permitido fortalecerme y avanzar en muchas cosas en nuestro territorio. Mi licenciatura en educación básica primaria con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental de la Universidad en Bogotá, una especialización de la Fundación Universitaria Monserrate en Bogotá, una primera especialización en administración educativa de la Universidad de Nariño, otra especialización en educación ambiental de la Universidad del Bosque y una especialización que materializó uno de mis sueños en la Universidad Nacional relacionada con acción sin daño y construcción de paz. Con más de 25 años de experiencia como docente y también me he desempeñado en otros cargos de la función pública como coordinar la Comisión de la Verdad en el Departamento del Putumayo y estar como directora territorial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el Departamento del Putumayo. También tengo muchos sueños, ¿no? Entre ellos el de seguir luchando por los derechos del pueblo negro, de las mujeres, niños, niñas y del medio ambiente, aún más en un territorio como el departamento del Putumayo. Anhelos fuertes desde mi corazón de poder aportar a un Putumayo en paz y reconciliado. Tengo desde mis expectativas en este doctorado poder materializar una pregunta
que cada vez que la menciono siento que cobra muchísima fuerza, y es cómo el desarrollo de las comunidades en contextos de economías extractivas deja un pensamiento extractivo también en las personas. Y empiezo a fundamentar un poco mi inquietud y mi propuesta, toda vez que yo soy putumayense y veo cada día que la juventud, los niños, las niñas y las mismas familias se inclinan menos por una educación de calidad, por unos espacios de análisis, de debate, aunque vivo en un municipio considerado Corazón Verde del Putumayo y es cuna de organizaciones, también con el legado del padre Alcides Jiménez Chicangana, miro que las personas tienden mucho a un sistema de la ilegalidad, a algo que les genere recursos económicos muy ligeramente, pero de igual forma esos recursos se convierten en una estrategia de fuga efímera porque no se siente una construcción fuerte de proyectos de vida, sobre todo de los jóvenes en el territorio. Además, me interesa muchísimo también y creo que una de las ideas fuertes en las lecturas que logré hacer, no tanto a profundidad, pero sí logré hacer lectura, es cómo puedo interpretar yo que el pensamiento no es estático. El pensamiento se mueve, pero el pensamiento tiene que articularse con la persona desde lo científico, pero también desde el ser como sujeto humano, y ese ser como sujeto humano en un entorno, y en este caso el departamento del Putumayo y nuestro contexto amazónico. Creo yo que desde la visión espiritual también, como logré encontrar en la lectura, ese tema espiritual, cómo lleva a desvirtuar de pronto algunas concepciones que se tienen de conocer algo, de que algo es y no es posible que se pueda pensar o percibir de otra manera, y esa espiritualidad que no la vemos, pero que la podemos sentir, que puede estar dentro de nosotros en muchos momentos por situaciones que vivimos en el mismo territorio, nos pone a cambiar esos puntos de vista. Eso me parece muy interesante. Estoy allí con toda mi fuerza, porque además creo que el pueblo negro requiere también que podamos tener espacios de pensamiento crítico, de pensamiento complejo y de poder entender en una sociedad totalmente esclavista, en una sociedad excluyente, que las personas de piel oscura también aportamos a la paz y a la convivencia pacífica en el territorio. Mil gracias. Gracias, Amanda Camilo. Un gusto conocerte por este medio. Igual te había conocido en algunos espacios en Putumayo. Estaremos deliberando un poco en construcción de conocimiento conjunto. Estaba Isa. Isa también quería participar. Porfa, Isa, está aquí en el espacio. O si no, vamos con la persona que levante la mano, le vamos dando la palabra. ¿Listo? Isa, creo que me escribía Isa que seguía. Vamos con los demás, porfa. Sí, yo quiero, pero ocultando la cámara. ¿No tienes la posibilidad de cámara? Dale, Creo que por ahí. bien, bien. Eh, bueno, buenas noches. Con algunos ya nos conocemos. Saludos a quienes ya nos hemos encontrado en otro espacio. Qué bueno volver a encontrarnos en este bonito camino. Y para quienes no, doctor, pues mi nombre es María Isabel Córdoba. Soy del Bajo Putumayo. Pertenezco a la población
rural dispersa, la población campesina. Creo que mi vida ha sido o se ha ido formando dentro de la complejidad del territorio. Creo que Putumayo y la población campesina es un espacio muy complejo de entender, y ahora que mencionaba la compañera Amanda, que a veces las comunidades o, o los pobladores de los territorios se inclinan por economías de pronto facilistas, como a veces las ven desde fuera. Yo veo y he vivido y he caminado en estos espacios, y tengo una mirada un poco distinta desde lo que es la población campesina y los diferentes escenarios o las épocas de bonanza que ha tenido el departamento. Provengo de una familia de formación popular. Mi padre creo que fue uno de los que se formó con su tatenza. Y dentro de los elementos fundamentales o principales de su tatenza en su tiempo de formación era la organización comunitaria. Creo que desde muy niños nos fueron involucrando dentro de estos escenarios y nos dijeron que es un deber como habitante formar parte de la organización y liderazgo de un espacio. Pues me he formado dentro de ese entorno. Yo soy egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana en el convenio con el Instituto de Antropología en Puerto Asís, la licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en etnoeducación. Mm, También tuve la posibilidad de haberme formado con la Universidad Cuauhtémoc de México. Soy egresada de la maestría en Educación y Procesos Cognitivos. Y dentro de lo que he podido, o de mi tarea dentro de la formación, ha sido comprender un poco cómo desde la colectividad de los espacios donde estamos podemos encontrar una estrategia que nos permita apostarle al desarrollo humano de la población putumayense, de la diversidad, de la misma mujer campesina y de la misma juventud campesina de estos espacios dispersos. La educación superior y la formación como base del desarrollo humano. Creo que dentro de estos escenarios, la población campesina es una de la población que tiene muy poca formación, eh, por lo disperso que es, por las pocas posibilidades. Putumayo es un territorio que apenas tiene una institución de educación superior que está en un tránsito a ser institución universitaria. Y los convenios que llegan de otras instituciones son contaditos, los 50, 60 que forman el grupo y empiezan un convenio que viene de fuera. El caso nuestro que teníamos, yo creería que un espacio más que de formación, un espacio de encuentro que fue lo de Lima UPB, está terminando. Me decía el padre Campo, este año se gradúa la última corte. Y bueno, para mí es muy triste, porque este fue un espacio pensado en la población rural, en muchos laicos, en muchos jóvenes, indígenas, campesinos y de las poblaciones más alejadas, que podíamos ingresar a una institución universitaria sin tener la barrera que nos pone el IFES en las otras universidades. Y hoy en día miramos cómo todas las universidades públicas ofrecen gratuidad, pero la barrera es muy grande todavía para ingresar. Entonces, dentro de mis apuestas, espero no alargarme mucho, dentro de mis apuestas es cómo empezar a descentralizar esa formación, que no sea
allá en Mocoa, allá en Pasto, en Popayán o en Cali, cómo la universidad pueda llegar un poco más a la población eh, dispersa como esta, a las regiones más apartadas, a la periferia, como muchas veces se ve desde la parte del centro, y que los estudiantes tengan más posibilidades, que incluso cuando están dedicados a una labor ilícita como la ven de fuera, porque a veces es la única opción que queda en territorios donde a 3 horas de camino no alcanzarían ni por que quisieran producir algo legal con lo que cuesta un flete para sacar, no tenemos vías de acceso, no tenemos eh, las condiciones mínimas para hacer, eh, digamos, para apostarle a una línea de economía eh, lícita, como todos quisiéramos, como es nuestro anhelo. No crean, la población campesina eh, no cultiva coca porque quiera algo fácil. A veces cultivan coca porque es la única opción que queda en esos territorios abandonados. Y no quiero decir con esto que esa sea una tarea de alguien de fuera, es una tarea nuestra, pero hay que irnos formando en medio de estos espacios. Eh, Hemos logrado traer convenios y he tenido la fortuna dentro de lo que he hecho, que hay jóvenes que hoy en día se han formado como ingenieros, hijos de eh, cultivadores incluso raspachines, que han tenido que ganarse el día raspando coca y venían a estudiar la tarde-noche con todas las dificultades y los toques de queda que nos ponían acá en el territorio, en este territorio complejo. Y hoy en día, con orgullo puedo decir, son ingenieros civiles, son ingenieros ambientales que ya están trabajando desde otro punto de vista, con una visión distinta en un territorio con esas complejidades. Entonces yo veo con buenos ojos, creo que soy la más interesada en que este proceso de encuentro, que nos vayamos encontrando, vayamos aprendiendo y quizá vayamos conociendo un poco más del proceso del otro. Y dentro de esta otredad, de esta diferencia de pensamientos, de esta complejidad del territorio, podamos hacer un equipo bien consolidado y nos volvamos colectividad para apostarle a todo esto que es tan complejo, pero que es tan bonito de trabajar, de caminar y de abrazar con el corazón desde lo que se puede percibir, desde lo que se puede ir cambiando poco a poco. Muchísimas gracias. Gracias, María Isabel. Creo que la cuestión un poco del reto que tú estás planteando en varias lógicas de construcción de conocimiento, desde la vía de campesinos, pero también la democratización del conocimiento científico y en este caso académico de las universidades, también son otro desafío. Y cómo la apertura de invaluable de multiversidad mundo real hacia Putumayo y Amazonía con un doctorado con alta flexibilidad en el sentido de no solamente tecnológico, sino también de acercar los conocimientos y facilitar, ¿no? Que las personas puedan ampliar sus conocimientos, sus experiencias a partir de este doctorado. Entonces creo que ahí va integrándose, ¿no? Todos estos retos y posibilidades también, ¿no? Está Giovanni también. Voy a dejar dos más y a los demás les voy a dejar pendientes para la siguiente sesión para no agotar la riqueza de contenidos que están aportando, ¿listo? O sea, dos más, Giovanni y creo que está Alexandra sería, y los demás los dejamos pendientes para la siguiente sesión para que yo pueda ir teniendo mayores detalles de cada uno de ustedes, conociéndolos y así pueda derivar un poco en los ejercicios de reflexión conjunta, dónde estaría generando ciertas posibilidades de construcción de conocimiento del nivel doctoral, teniendo en cuenta sus experiencias y sus trayectorias, ¿listo? Entonces, vamos con Giovanni y luego Alexandra.
Hola, buenas noches. ¿Me Buenas noches. escuchan? Muy bien. Bueno, pues ya como tú lo decías, mi nombre es Giovanni Bolaños, de acá del municipio de Puerto Caicedo. También, como lo decía la compañera Isabel, un campesino de base, hijo de campesinos. Y escuchando a Isabel, pues creería que soy un ejemplo de también que me crecí dentro de estas culturas y fue uno de los raspachines, digamos que como lo llamamos coloquialmente acá en el territorio, que logramos apostarle al tema de la educación y pudimos culminar una carrera profesional y posteriormente pues terminé también una maestría en gestión y dirección de proyectos y hoy pues a todo ese proceso de ese aprendizaje también de esa persona que nos brindó esa orientación a través de nuestros padres, que fue el padre Alcides, pues que sembró esa semilla en nosotros en esa inquietud de un cambio, mirar, de tener otra mirada, de otra forma de pensar. Y hoy pues nos hemos encontrado con este bonito proceso en el tema del pensamiento complejo, donde pues nos invita, ¿no? De una manera muy profunda en las lecturas que hacíamos a pensar y nos desea pensar con la cabeza, pero también a pensar con el corazón y con los pies en el territorio, y creo que es lo que estamos haciendo. Yo también pues he venido trabajando, digamos, en temas organizativos, soy presidente de una junta de acción comunal, representante legal de una organización de cañicultores que estamos apostándole a transformar el territorio desde otros puntos de vista, pero sí hoy este tema del pensamiento complejo, pues queremos buscar la manera de poder ir más allá para entender toda esta situación de esta cultura que yo le he llamado la cultura de la ilegalidad en el territorio y qué es lo que nos está generando, digamos, ese tema de que los jóvenes, los muchachos hoy, digamos, no se pueda visualizar un proyecto más grande de vida y simplemente a veces nos quedamos con lo que tenemos en el momento y como decía Isabel, a veces no es porque queramos, sino porque tal vez las condiciones con las que estamos pues no nos lo permiten. Entonces, creería que hay que hacer una lectura muy desde el pensamiento complejo, desde esa interconectividad de poder ver todos esos factores económicos, sociales, culturales, históricos, ambientales que nos ha llevado a esto para poder determinar y buscar estrategias para poder ir cambiando esta manera de pensar y esta manera de vivir en nuestro territorio y poder plantear alternativas para continuar en este trabajo que hemos empezado a realizar. Hoy pues también con grandes expectativas de poder encontrarnos con estas personas que hoy como estamos mirando, como el padre Campo Elías, la profe Amanda, Isabel y me incluyo, estamos pensando en buscar unas formas de poder apostarle a un cambio de pensamiento. Entonces, hoy creo que vamos con grandes expectativas de formar un grupo y de poder tener la orientación de ustedes, del docente y de la universidad que nos abre, multidiversidad, que nos abre este espacio para podernos formar en este bonito tema que es el pensamiento complejo. Eso sería, muchas gracias. Gracias, Giovanni. Muy valioso también tus aportes en sintonía un poco con las sabidurías y los conocimientos campesinos y cómo esto va hilvanando un poco hacia grandes retos, ¿no? Sabemos que hace poco ha habido una evolución en las políticas internacionales y también las políticas nacionales hacia la sociedad campesina y creo que ahí está la multiversidad que dice Edgar Morán, ¿no? Esa multiversidad y hay que sacarla a flote con todas las experiencias, con todos los procesos, las resistencias y los cambios que se han estado generando, ¿no? Yo creo que ese puede ser un motivo, ¿no? De la tesis, ¿no? El tema de los conocimientos campesinos y cómo esos conocimientos están teniendo una repercusión inmensa actualmente, no solamente para diversificaciones agrarias, para nuevos desarrollos, sino también para sostenibilidades en el mundo, ¿no? Entonces, Giovanni, creo que por ahí puede estar derivando de alguna forma tu reflexión de tesis, ¿no? Gracias, Giovanni. Estaremos conversando al respecto un poco más a fondo. Muchas gracias. Vamos con Alexandra. Hola, buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Alexandra Guzmán, oriunda de Valle del Guamués, también del sector rural, campesino. Me he formado en trabajo social en ese convenio
UPB IMA en el Alto Putumayo. Me he formado como socióloga con la Universidad de Caldas y precisamente el año anterior finalicé con la Uniclaretana una especialización en gestión de procesos psicosociales. Digamos que haciendo alusión un poco a esa trayectoria, pero también esas inquietudes que se me gestan y con este primer abordaje que vamos teniendo de lecturas, mm, me ha llamado mucho la atención es poder ahondar en cómo la identidad influye en ese marco de relaciones, de construcción de paz, pero también de resolución, de trámite de conflictos en los territorios. Importante ver cómo desde nuestras poblaciones afro, siendo parte justamente de la Fundación Afrobac, eh, pasamos en todo menos en reconocernos y fortalecer esa identidad, siempre un poco más alineados a esa postura de blanquitud en nuestras raíces campesinas, pero desde el colonialismo, desde unas economías extractivistas, siempre en unas apuestas y un legado de conocimiento y de formación desde afuera, no desde esas raíces, no desde la tradición, no desde esa identidad con la que se preservaba anteriormente desde la oralidad y otras prácticas tradicionales que hoy en día se han ido perdiendo. Me llama mucho la atención y es cómo podemos hacer una mirada a eso que se conocía, a eso que hace parte de los territorios, que se conoce, que se sabe hacer y se fomenta como estrategias para un buen relacionamiento, para un buen vivir. Y digamos que en el marco de esas relaciones sociales, comunitarias, ver cómo se fortalece y se fomenta ese sentido por lo público, por lo común, por lo que es de todos, para la preservación integral en los territorios. Gracias, Alexandra, que voy a dejar hasta ahí porque me dieron como los elementos para ir haciendo una discusión corta que la vamos a ir profundizando en la siguiente clase en la relación entre comprender a este filósofo René Descartes, que fue como las preguntas que fueron apareciendo en la guía que les había compartido. Y creo que ustedes, muchos de ustedes, empezando por el padre Campo, habían unos fraccionamientos, a veces como pensamos el mundo, ¿no? La paz a veces tiene una forma de verse, a veces demasiado colonialista, porque viene de una mirada europea, de una mirada de los derechos, pero no toca realmente las otras perspectivas de construcción de paz que nacen de las cotidianidades, de las identidades, de los relacionamientos con los territorios. Y creo que eso es uno de los aspectos que voy a tocar en el sentido de cómo empezamos a comprender a René Descartes que como sus principios eh, relacionados con la construcción del conocimiento científico, pero también cómo necesitamos superar ese conocimiento científico clásico, donde prima fundamentalmente la razón, pero la razón centrada, como decía el padre Campo, en una visión muy antropocéntrica y a veces europea, y esa visión antropocéntrica europea, pues basada en una monocultura, es lo que ha inhibido, violentado y a veces excluido los otros saberes en el mundo. Y uno de los principios de René Descartes tiene que ver con lo que ahí fueron encontrándose en las lecturas, que es la lógica del pienso, luego existo, es una lógica antropocéntrica del ser humano como el único enunciante de conocimiento, ¿no? Pero o sea, yo les hago la pregunta, ¿será el único que enuncia conocimiento es el ser humano en sus distintas diversidades o hay otro tipo de enunciaciones, ¿no? El otro aspecto, digamos, de René Descartes tiene que ver con empezar a dividir ciertos aspectos que no están juntos, ¿no?
que están relacionados, pero que los necesitamos fraccionar, dividir, separar para poder comprender. Y ese es otro aspecto, digamos, del pensamiento positivista, del pensamiento clásico, y nos han enseñado constantemente a fragmentar y a dividir el mundo, ¿cierto? Si nosotros miramos desde el punto de vista de las culturas, hay unas divisiones culturales que nos permiten hacer intercomunicaciones. Dentro de la diferencia, vamos a ver más adelante esos otros principios distintos que no solamente es fragmentar, separar, sino como integrar a veces el mundo en su complejidad, como decía Amanda Camilo, ¿no? También veía en Amanda Camilo también esas rupturas, en sentido cuando hacemos distinciones entre el blanco como el sujeto de conocimiento y lo negro, lo campesino, lo indígena, eh, como algo que hay que educar, como algo que hay que civilizar, pero que se le despoja de las ontologías, de las formas de existir, se las despoja de las epistemologías, de las formas de saber, y también se le despoja de las lógicas pedagógicas que a veces no están dentro de los ámbitos solamente institucionales académicos, sino que también existen y se reproducen constantemente en los ámbitos sociales, culturales, incluso relacionales con el mundo, como decía el padre Campo, biocéntrico, pero también yo diría biocultural, donde coexisten las diversas culturas con sus territorios y que construyen otros mundos posibles, distintos y existentes y altamente potenciales, ¿no? Entonces creo que ustedes fueron marcando un poco pues, la discusión de René Descartes, que era el reto de este espacio, ¿no? Pero lo vamos a ir profundizando. También estábamos mirando un poco el tema cuando María Isabel hacía una relación entre lo campesino, pero también a veces lo campesino como una tendencia a ir agregando al campesino o ir integrando al campesino en el mundo educativo, pero a veces esa integración es bajo una invisibilización de su identidad, ¿no? Entonces, a veces la democratización de la educación también puede ser algo violento cuando lleva unos conocimientos que no repercuten y que no impactan un poco en las diversidades y que no acogen esas diversidades como en una lógica pedagógica eh, em, no jerárquica, una lógica no dialogante, sino fundamentalmente reproductora de un conocimiento monocultural que le impide al otro pensar, que le impide al otro reflexionar, que le impide al otro existir. Entonces, creo que hay unas dosis de René Descartes en ese sentido y que al final, de alguna forma, en ese recorrido, ustedes tal vez se fueron encontrando con unos principios ya morinianos para entender a René Descartes, no solamente en su época de construcción de un conocimiento científico, sino también en la época actual, ¿no? Creo que Amanda Camilo planteaba ello, ¿no? Cuando decía ese recorrido del ser humano que ve a la naturaleza como un objeto, como una mercancía, trae una concepción ontológica y epistemológica de objetivizar el mundo, y al objetivizar el mundo no le permite existir a lo otro como un ser sabio, sintiente, existente y necesario y fundamental para la existencia de la vida y de la humanidad también, ¿no? Entonces creo que ahí hay unos principios morinianos que van teniendo que ver con esas fracturas. Él crea como tres principios ahí que los vamos a ver en el foro, ¿no? Uno tiene que ver con abstraer, o sea, siempre abstraemos algo del mundo dentro de nuestra constitución como seres humanos complejos. A veces extraemos solamente la razón y creemos que la razón es suficiente para entendernos como seres humanos. Entonces la extraemos ahí, pensamos, le damos una jerarquía a la razón, pero nos olvidamos también que somos sujetos sentipensantes, que tenemos unas emocionalidades que derivan también en ese ejercicio de razonar, ¿no? Entonces vayan viendo un poco esos principios que los vamos a ir recorriendo, el tema de abstraer algo, a veces que lo abstraemos para describirlo, para desglosarlo,
para entenderlo, pero luego no lo volvemos a reconectar de donde lo extraemos, ¿no? Si extraemos la razón del sujeto, del ser humano, a veces no volvemos, lo volvemos tan jerárquico que no lo devolvemos al lugar de interconexión con la emoción, con la biología corporal del ser humano, y eso pues nos trae todas las crisis, ¿no? Dicen que una de las crisis en el mundo no es solamente es una crisis en lógicas capitalistas o en lógicas antropocéntricas, sino también es una crisis un poco de autocontemplación de nosotros como seres humanos. Y ese ejercicio no es racional, ¿no? Es más intuitivo, es más sensitivo, como que lo que ustedes fueron tocando continuamente, ¿no? Ese sentipensar, ese corazonar que decía el padre Campo, creo que tienen un altísimo grado de relevancia en este campo de la complejidad, ¿no? Eh, Otro aspecto, otro principio que ustedes fueron marcando ahí tiene que ver con la reducción, ¿no? O sea, abstraigo algo y luego al abstraerlo le doy jerarquía y lo reduzco, ¿cierto? Lo reduzco a algo como si fuera lo más relevante, ¿no? Entonces, al reducirlo, le quito la interconexión con toda la trama de la vida que tiene cada aspecto. Si extraigo la razón, lo reduzco y le quito emoción, le quito espiritualidad, le quito sensitividad. Si extraigo de la naturaleza una visión materialista de la naturaleza, le quito la interconexión bioquímica que tiene cada elemento de la naturaleza. Cuando lo materializo, cuando lo vuelvo una mercancía, le quito, le resto la condición vital que tiene cada elemento que está en la naturaleza, incluyendo las plantas, los árboles. Más adelante ustedes van a ver cómo una tesis doctoral puede estar solamente alrededor de un árbol, sintiendo otras formas de lectura de los árboles en relación en su intercomunicación con la tierra, con el oxígeno, incluso con la relación cósmica con el planeta y otros planetas. Si el Sol, la Luna, la Tierra tienen unos elementos constitutivos universales, esos mismos elementos constitutivos universales también los tienen los árboles. El árbol, por eso, es un ser cósmico actualmente, ¿no? Y en un árbol nos podemos parar para hacer una tesis, para pensar todo esto, ¿no? Un árbol puede ser pensado desde un biólogo, desde una perspectiva, desde un antropólogo, desde otra perspectiva, desde un sujeto indígena campesino desde otra perspectiva. Ahora, ¿cómo podemos dialogar esos aspectos? Es lo más relevante del pensamiento complejo. La gran dificultad es que al abstraer algo, reducirlo a algo significante, le quitamos la riqueza inmensa que tiene, ¿no? Y ahí viene el sentido de reducir, abstraer y simplificar, ¿no? Esos son como los principios, digamos, del pensamiento científico de René Descartes, o sea, simplifico, todo lo simplifico. Actualmente tenemos dos tendencias simplificantes. Una de las tendencias simplificantes más nocivas para el mundo es el sistema capitalista global. El sistema capitalista global es la mayor, la más perfecta simplificación porque es convincente, ¿no? Tiene que ver con una perspectiva, con una utopía de progreso, de realización, pero todo en términos monetarios que también le resta otras condiciones vitales de lo humano, del planeta y también de las relaciones que tenemos en todos los ámbitos en los que existimos, ¿no? Entonces, miren cómo ustedes fueron agregando ya la discusión a la mirada de debate de René Descartes, lo se coloca como primer filósofo del conocimiento en esos sentidos. Y cada uno de estos principios, lo que Edgar Morin le llama es el paradigma de la simplificación. Lo primero que debemos debatir en un recorrido reflexivo de doctorado en este campo del pensamiento complejo es empezar a debatir esos paradigmas simplificadores. ¿Dónde ocurren? ¿Cómo nacieron? ¿Cómo se reproducen en el mundo esos paradigmas de la simplificación? Voy a poner algo que ustedes plantearon en el recorrido y que fue tocando todo su recorrido de vida y de experiencia y de trayectoria, que tiene que ver con el desarrollo. El desarrollo es uno de los paradigmas de la simplificación porque empezó inicialmente como un desarrollo pensado entre países capitalistas y que los demás países debían reproducir ese desarrollo a nivel global.
y eso tiene que ver con una homogeneización del mundo, eso tiene que ver con una forma de llevar a desaparecer la pluriversidad del mundo, afros, indígenas, campesinos. Entonces, ahí no hay un solo desarrollo, y lo que busca este paradigma simplificante del desarrollo es querernos poner en un solo ejercicio de navegar eh, en ese horizonte mercantilista, economicista, a veces demasiado utilitarista de nosotros mismos y de la naturaleza. El mismo desarrollo ha ido evolucionando. El mismo desarrollo tiene que entrar en el campo de la complejidad para ser debatido. Si yo me pongo a ver 4 elementos de debate en los cuales está actualmente el desarrollo, ya no es un desarrollo economicista, el desarrollo empezó a ser lo que ustedes plantearon, el tema del desarrollo humano, y ahí empiezan a haber algunos precursores que dicen el desarrollo humano no es solamente un alcance económico, no es solamente un alcance de bienes, sino también el desarrollo tiene que ver con una satisfacción de necesidades fundamentales. Y entre esas necesidades fundamentales hay una muy invaluable para Amanda y para las personas como John, Giovanni, también Alexandra, que hablaron de la lógica campesina. La identidad actualmente es una necesidad, no como carencia, sino como una potencialidad, y ahí se va diversificando el desarrollo. Lo que querían volver un paradigma simplificante, actualmente se está volviendo un paradigma complejo. Si no es economía, si no es solamente materialismo, entonces necesitamos otras necesidades, y esas necesidades de las diversidades, de las identidades se vuelven fundamental. Y alrededor de ello viene otro aspecto que tiene que ver con el desarrollo bajo miradas de derechos fundamentales. Si nosotros decimos los derechos fundamentales fueron naciendo de distintas perspectivas de derechos humanos, especialmente de Naciones Unidas, pero también de otros movimientos, como los que ustedes están conversando, movimientos campesinos, movimientos de población sin tierra, movimientos de sociedad negra, afrodescendiente, raizal, palenquera, para no tener todas esas diversidades familiares que hay también desde las mismas comunidades afrodescendientes, ¿no? Entonces ahí se plantea también una lógica de los derechos, y los derechos no tampoco son universales, también empiezan a ser debatidos que los derechos también tienen que ser leídos en lógicas diatópicas de las culturas, de las pluriversidades de las culturas ubicadas en un contexto específico. Entonces ahí está el tema de cómo inicialmente querían montar un proceso de desarrollo simplificado, reducido, y que abstrae realmente una realidad y que la pone como si fuera la única realidad. Pues esa es una forma, digamos, de la mirada de Descartes, que sigue fluyendo, que sigue marchando y generando caminos, y a eso es a lo que hay que oponerse. A eso se opone el pensamiento complejo. Se opone a los pensamientos simplificadores, se opone a los pensamientos que fraccionan, que dividen, se opone a las violencias, se opone a los pensamientos universales y monopolizados, se opone también un poco el paradigma de la complejidad, se opone también a las diversas formas de discriminación. Entonces tiene una alta relevancia el pensamiento complejo para todos los retos que ustedes están asumiendo, ¿no? Hasta ahí quería dejar un poco para no, digamos, no perder, digamos, el sentido que tenía este espacio en el doble vía, conocerles, pero también ir poniendo agregados de debate a partir de lo que ustedes son, realizan y tienen sus proyecciones, sus retos, sus utopías en los territorios, ¿no? El, y ahorita para aprovechar voy a robarles, como les había dicho, como 15 minutos para contarles cuál es el reto de este nodo uno, ¿no? Del nodo uno integrado por 4 asignaturas. Y no se pare campo también si logramos tener por un ejercicio democrático unos 10 minuticos también para poder tener el representante hoy, o sea, que tengamos esa elección de representante. Y Bueno, les quería decir también, si yo, usualmente tenemos que en cada asignatura cubrirla en un mes, pero como ya se nos perdió una hora, entonces yo les sugiero que la idea era encontrarnos cada 15 días, pero les sugiero para poder seguirnos compenetrando con el reto, si nos podemos encontrar el otro fin de semana nuevamente para completar lo que hoy no logramos, ¿cierto? O sea, alcanzamos una parte, pero sí complementemos la parte ideal de arranque, ¿no?
Entonces, ese sería como este tiempito que podamos resolver esos aspectos, ¿no? El, maravilloso, digamos, todas las experiencias. Algo que se me pasó también de la presentación de ustedes, que también es invaluable actualmente dentro de la complejidad, tiene que ver con la construcción de experiencias plurales, ¿no? Es algo que está emergiendo, que se va volviendo latente y creo que Putumayo Putumayo y Amazonas le puede dar un agregado a la complejidad en el sentido de que el giro epistemológico ya no es solamente analizar, descifrar, debatir el conocimiento que está funcionando en el mundo, sino el giro epistemológico de la complejidad es acercarse a las experiencias vitales que existen en el mundo y cómo esas experiencias vitales traen consigo saberes existentes, saberes que se mueven, saberes que generan acontecimientos en los espacios territoriales. Y eso es un giro epistemológico que no se centra en la razón, sino se representa fundamentalmente en una praxis ontológica en el sentido de la forma de ser y de existir en el mundo de otros sujetos excluidos históricamente dentro de los debates académicos y epistémicos, ¿no? Entonces lo voy a ir dejando por ahí también para que vayan viendo quiénes podrían ser los precursores que les puedan ir acompañando en estas lógicas de la complejidad, ¿no? Bien, entonces voy a compartirles de forma rápida en qué consiste esta trayectoria de formación, cuáles serían los productos para que ustedes ya vayan viendo, listo, ya hice lectura de estos textos, me voy a ir alentando al foro y todo ello. Entonces vamos a hacer de forma rápida esa presentación. Espérenme acá. Para prestarme mi celularcito rápido, se me fue, ¿no está allá? Espérenme acá. No sé si ahí están viendo la diapositiva ya, porfa, ¿me confirman? Porfa, ¿me confirman si ahí están viendo la Sí, diapositiva? sí, doctor Harold, ahí está. Ya. Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces voy a presentarla acá. Es ideal que en esta parte también les voy a robar unos minuticos, pero sí que nos vayamos claro cuál es el trayecto que vamos a asumir, ¿no? Entonces, ya hablamos de un poquito del pensamiento complejo. Aquí está el nodo 1, en mi caso bajo mi responsabilidad, no voy a estar todo el tiempo mi persona compartiendo conocimiento, voy a tener algunos invitados para que vaya inspirándolos a ustedes en ese navegar por la complejidad, por la intertransdisciplinaridad y también actualmente por la ruptura, digamos, decolonial de las ontologías y de las epistemologías existentes en Latinoamérica, ¿no? Entonces, estos son las cuatro asignaturas que me corresponde. Tener en cuenta que cada asignatura la vamos a cubrir mes, 15 días, es el tiempo que tenemos. La primera asignatura tiene que ver con concepción disciplinar y la ciencia clásica, o sea, fundamentalmente esa explosión de disciplinas que hasta la actualidad no logran ponerse en diálogo, que no logran encontrarse. Hay distintas experiencias ya poco a poco que se van volviendo una hibridización de disciplinas, a veces personas de psicología combinadas con política, combinadas con sociología, creando cosas nuevas, ¿no? Entonces, esta primera la vamos a analizar en ese debate que estamos en mora de romper con los campos disciplinares especializados, porque esos campos disciplinares especializados son altamente ciegos frente a comprender los fenómenos complejos como los que ustedes mencionaban, en este caso
de las ausencias de desarrollos en los territorios pensados a partir de las potencialidades de la sociedad, ¿no? En esa vamos a estar derivando este mes y medio. Luego vamos a ir a la segunda asignatura, que son los debates sobre pensamiento complejo. Vamos a tener no todas las ideas fuerzas, pero sí algunas, porque nosotros sabemos que en pensamiento complejo cada semestre, cada año van apareciendo cosas nuevas, emergentes, pero sí algunos elementos, pilares claves que permiten pensar, empezar a pensar desde la complejidad, ¿no? Y se va a trabajar la transdisciplina uno en el sentido de cómo se derivó de la disciplina, yo diría a la indisciplina, cuando empiezas a jugar, a conversar con otras disciplinas y creas campos de conocimiento más hibridizados y menos disciplinados, ¿no? Más indisciplinados ahí, y como eso va aperturando un poco a conversar entre conocimientos, campos científicos, pero siguen siendo un poco egocéntricos porque son parte de los campos universitarios que no ven en el mundo y en la sociedad que hay otros conocimientos. La tercera asignatura se relaciona con debates sobre pensamiento complejo y transdisciplina 2. Aquí la transdisciplina 2 la voy a mencionar un poco, la voy a llevar hacia a una mayor indisciplina, un poco a una mayor arbitrariedad de no estar muy cerca de los campos del conocimiento tradicional, sino también romper una frontera más. No es suficiente ponerse en diálogo y en relación y en asocio o simbiosis entre campos disciplinares institucionalizados por las universidades o otros o espacios o otros institutos, sino también indisciplinarse en el sentido de acercarse a sociedades que también construyen saberes, que construyen experiencias y construyen procesos altamente relevantes y que son funcionales en sus contextos, ¿no? En este caso, todos los procesos de Amazonía que se están generando en lógicas de cuidado de la diversidad, no solamente biológica, sino también cultural, son altamente indisciplinados y son altamente alternativos frente a los campos que siguen siendo más monopolizados por los espacios institucionales que todavía no permiten ponerse en democracia con esos otros saberes, ¿no? La cuarta asignatura va a estar relacionada ya con la transdisciplinaridad y la metodología de la investigación, o sea, porque ustedes al final van a tener un reto de empezar a marcar cuál es su proyecto de investigación y va a ser súper interesante porque ya muchos de ustedes marcaron preguntas, ¿no? Y cuando la persona científica curiosa tiene la pregunta, avanza muy a prisa, ¿no? A veces encontrarse con la pregunta demora mucho, hay que hacer lectura, hay que hacer recorridos territoriales, hay que leer contextos, hay que conversar, hay que parlotear, hasta encontrarse con una pregunta interesante que ustedes hoy ya fueron marcando unas preguntas altamente relevantes, ¿no? Frente a la paz, frente a las diversidades étnicas que tiene Colombia, pero también que tiene Latinoamérica, frente a las diversidades campesinas, se fueron generando preguntas altamente relevantes. Entonces son las cuatro asignaturas. ¿Cuál es el sentido de el propósito de estas cuatro asignaturas? Es hacer una inmersión en el saber cómo funciona en lógicas ontológicas el pensamiento complejo. En ese sentido, yo digo, ¿por qué ontológico? Porque cada ser humano se para a partir de sus perspectivas a pensar la complejidad. Amanda Camilo se va a parar desde la mirada afrodescendiente, el padre Campos se va a parar desde la mirada de la construcción de paz en conversación dialógica y en multiverso con las distintas sociedades. Pronto otros se van a parar desde el campo educativo, otros se van a parar desde el campo de las nuevas políticas emergentes. Entonces vamos a ir viendo que de acuerdo a las perspectivas ontológicas como nos vamos construyendo como seres humanos, porque somos seres humanos en evolución constante, pues ahí van a tener, digamos, esa perspectiva ustedes jugando a entender, digamos, que desde qué campo ontológico van a pensar la complejidad. Pero también desde el lado epistemológico, es decir, cómo estoy observando lo que estoy pensando, cómo estoy observando lo que están pensando los sistemas de conocimiento y cómo estoy observando lo que están pensando las sociedades de conocimiento actualmente, ¿no? En su pluriversidad. Entonces, ese es el campo epistemológico también
pensamiento complejo. Y actualmente hay otro que es interesante, es el campo educativo y pedagógico de la complejidad, ¿no? O sea, ¿para qué me paro como un sujeto distinto pensando desde la complejidad? ¿Para qué hago una reivindicación de otros saberes en diálogo continuo? Fundamentalmente para crear otros mundos educativos y otros mundos pedagógicos también, ¿no? Entonces, por ahí puede algunos que estaban trabajando el tema de las miradas educativas, de las nuevas universidades, las nuevas perspectivas de construcción de universidades, pues también puede estar ahí ese reto del pensamiento complejo. Entonces, el pensamiento complejo no es solamente una cuestión de construcción de conocimiento, es una construcción y de transformación de sujetos, de ustedes como sujetos en el mundo en el que se están parando, ¿no? También es una construcción de un educador transformador, ¿no? Entonces, eso también es clave tenerlo en cuenta. Y alrededor de ello, pues también un proceso, digamos, de reticular, de hacer redes constantemente de diálogo en todas estas perspectivas. Entonces, es como el trasfondo inicial y que les permita empezar a pensar desde ahí su proyecto de investigación, ¿no? ¿Cuáles son los tópicos nucleares de estos nodos, de estas asignaturas? Entonces vamos a estar por un poco debatiéndolo, la explosión disciplinar, la ciencia clásica, esa ciencia que objetiviza, esa ciencia que excluye, esa ciencia que solamente genera estándares, genera leyes, patrones, pero que esas leyes y patrones no dan sentido a las sensitividades, ¿no? Entonces vamos a estar explorando y otros temas más ahí, ¿no? Vamos a ver el tema del método científico, cómo opera, cómo funciona, cuáles son sus vacíos, cuáles son sus obstáculos. Vamos a luego entrar a la complejidad en sí con todas sus perspectivas. Vamos a mirar la relación entre complejidad, educación, lo social, lo ecológico. Creo que Giovanni lo marcó muy bien ahí ya desde su experiencia de vida. Pensamiento y métodos de complejidad inter y transdisciplinar. Y finalmente la metodología transdisciplinar. Ese es el recorrido prácticamente de los tópicos de la asignatura que vamos a ir poco a poco debatiéndolos, ¿no? También estos serían como los resultados de la reflexión para que ustedes vayan viendo los foros. Ya está activo el primer foro. El foro está activo para este fin de semana, se cierra, entonces vayan viendo. Lo demás no tengan en cuenta porque están mal algunas fechas, están los foros ahí mal programados, sino céntrese en solo el primer foro, ¿cierto? El foro del debate de Descartes que ustedes ya hicieron lectura. Entonces, para que ya vaya quedando que el fin de semana viene si nos volvemos a encontrar, si llegamos a ese acuerdo, ya tendrían que resolver uno de los primeros foros, que son tres y que cubría el 20% de la nota. También hay un taller colectivo reflexivo que también va a ser relacionado un poco a los 7 saberes de Edgar Morán. Ustedes ya creo que empezaron con el primero, según lo que les indiqué, o sea, el primero, el tema de las cegueras del conocimiento, y que son múltiples cegueras, no es solamente una ceguera racional, sino también una ceguera emotiva, también hay cegueras biológicas y también cegueras relacionales. Creo que eso ya lo van entendiendo, pero vamos a hablar un poco a profundidad por esos 7 principios para pensar la complejidad, ¿no? Finalmente, ese tiene 20% y finalmente van a tener un proyecto de investigación en alrededor de 5 a 8 hojitas de trabajo individual pensando, digamos, dónde es su trayectoria investigativa. Y ahí va a incluir el título, el planteamiento del problema, van a describir ese problema, van a llegar a una pregunta o a una hipótesis dependiendo la perspectiva que tengan ustedes de investigación, si va a ser subjetiva, si va a ser narrativa, si va a ser rizomática en el sentido de combinar cuestiones, puede ser bajo lógica de preguntas, ¿cierto? Para capturar esas subjetividades, para capturar esas experiencias, esas narrativas, o hipótesis si van a ir por campos un poco más estadísticos, ¿no? De encontrar patrones, de encontrar ciertas leyes significantes para entender un fenómeno, pero también que les permita a partir de esas leyes poner en diálogo también las enunciaciones de lo que significan esos patrones y esas estadísticas, ¿no? Hay una tesis que estoy acompañando en Putumayo que puede combinar perfectamente epistemologías indígenas con porcentajes de degradación del medio ambiente y cómo esas dos cosas van juntas, ¿no? Cuando excluye saberes indígenas en un entorno de deforestación, las dos lecturas hay que hacerlas complementarias, la deforestación con indicadores, pero también lo excluido que no generaba solo deforestación, sino generaba relaciones distintas con los contornos sociales, pues también marca otra cuestión. Entonces, la hipótesis para marcar las perspectivas
de patrones, de leyes, pero para ni darle vacíos. Entonces, aquí en el pensamiento complejo no es solamente para marcar esas tendencias, sino para encontrar los vacíos que hay que complementarlos en lógicas dialógicas con lo cualitativo, ¿no? Con lo sensitivo, con lo que se excluye a veces esos patrones, ¿no? Y ahí van a marcar un objetivo general, unos objetivos específicos. Yo les voy a dar una clase de cómo marcarlos porque no son objetivos para proyectos de intervención, sino para proyectos de investigación. También tendrán construir un estado del arte. El estado del arte va a marcarse en lógicas de encontrar tendencias conceptuales a partir de su preocupación. Pongamos el ejemplo, Amanda Camilo hablaba un poco de ese ejercicio de la relación entre conocimiento, un conocimiento europeo, un conocimiento colonizante, y como ese conocimiento colonizante objetiviza a la naturaleza y esto genera unas lógicas de degradación por los medios del extractivismo, ¿no? Entonces, esas serían que ahí jugando un poco, ¿cuál es la tendencia de ello, ¿no? ¿Cuáles serían las categorías nucleares sobre las cuales tienes que construir tu estado del arte, ¿no? Actualmente eso se llama el biocidio, ¿no? El tema de un capitalismo rampante lo que genera es un biocidio, un ecocidio del mundo, ¿no? Y ese ecocidio del mundo podría ser la categoría que pueda ir marcando esas lógicas de extractivismo, ¿no? Y finalmente llegarían a un proceso metodológico, ¿no? En el proceso metodológico siempre va el paradigma, el enfoque y el tipo de investigación fundamentalmente para el caso del pensamiento complejo va a ser en lógicas de la intertransdisciplinaridad, ¿no? Entonces, ese es el sello importante de la multiversidad mundo real y especialmente el pensamiento complejo como método, como filosofía, como sociología y como campo de pensamiento educativo y pedagógico, pues el agregado que hay que ponerle ahí son las lógicas transdisciplinares, las metodologías transdisciplinares, las metodologías dialogantes, las metodologías rizomáticas, las metodologías biocéntricas y ecocéntricas y bioculturales, como decía el padre Campo, ¿no? Entonces ahí van a ir marcando, voy a ir compartiendo algunos textos que les dependiendo ya de sus preguntas iniciales, cuál sería su reto. Esto es muy concreto, ¿no? Son de 5 a 8 hojas concretas que ustedes van a tener que entregar en este primer mes y medio, ¿listo? Y eso sería como lo que quería dejar, lo demás lo voy a dejar para el debate que tengamos de la próxima sesión, ya de debatir a Descartes, pero pensando en cuáles son sus principales principios de reduccionistas que llevan a un pensamiento científico que rompe, genera disciplinas, genera principios reduccionistas y cómo opera eso actualmente en el mundo, ¿no? Hasta ahí sería para que ustedes sepan que ya van avanzando, o sea, ya tienen lecturas, ya pueden, los que ya hicieron, ya están en el debate de decir, no, ya tengo ideas para ponerme a responder ese foro, pues van al foro y empiezan a responder, generar su reflexión, ¿no? Ojo, que el foro no sea que este cuento no se les vuelva algo mecanicista, sino que el foro sea sensitivo, como lo hicieron ahora, ¿no? Porque no hay que perder, a veces cuando uno entra a un campo de educación doctoral, a veces al ir haciendo inmersión a textos va perdiéndose uno con su sensitividad, va perdiéndose uno con las realidades, con los contextos, y hay que marcar lo que hicieron hoy ustedes, que me parece invaluable. Ustedes son una potencia actualmente con todo lo que debatieron para hacer otro giro altamente ontológico de la complejidad, pensando de la experiencialidad de vida que están construyendo, ¿no? Eso sería lo que les quería compartir. Si hasta hay alguna inquietud frente a ello, lo vamos discutiendo, ¿no? Pero para que vayamos cerrando y no quitarles mucho tiempo, ¿no? No sé si hasta ahí hay alguna inquietud, duda, que esa sería la avanzada que vamos teniendo en este proceso de formación, ¿no? Duda, inquietud para pasar a la parte de que podamos elegir al representante, ¿no? O todo está, dale, Amanda. No, mi inquietud es la siguiente para efectos de claridad. Entonces, la siguiente parte, digamos, del debate que íbamos a realizar hoy queda para dentro de 8 días. Sí, sí, la idea El que quede mismo entre día, 8 días, yo entre ocho, ajá, la misma sí, hora, o dale, sea, sábado de sí, a la 6 misma a hora. 8.
a la misma hora. tenemos, o sea, nuestras bases son las lecturas que hicimos, seguir profundizándolas y realmente, de acuerdo a lo que usted manifestó, seguir debatiendo sobre Descartes, ¿cierto? De acuerdo, El sí, documento. debatiendo esa relación Descartes, filosofía de la ciencia y la ciencia positivista o la ciencia clásica, ¿cierto? Esa es la relación, ¿no? Ujú. Eh, Sí. y poniendo en diálogo ese debate desde ustedes mismos, de su experiencia, pero también poniendo en juego ya Edgar Morán y sus dos textos que estuvieron ahí, creo que también de Maldonado también podría estar poniéndose en juego. Y lo demás, libre albedrío, ¿no? Lo demás, libre albedrío. ¿A quién más pueden agregar, ¿no? Porque eso es lo importante, no solamente lo que se agrega como docente, sino también lo que ustedes pueden irle agregando ahí, ¿no? Y me pareció interesante porque ahora ustedes pusieron casuística, a mí me dieron posibilidad de poner casos concretos de cómo ese método cartesiano está vivo todavía, ¿no? Está andando ahí y hay que ver cómo afrontarlo, ¿no? Cómo transformarlo y cómo aperturar otras perspectivas de construcción de conocimiento. Entonces eso sería, Amanda, sí, de acuerdo, si estamos de acuerdo que nos podamos reunir en la próxima, y no va a ser cada 8 días, sino la próxima por lo que nos falló hoy. Y luego ya a los 15 días y siguiente 15 días para cerrar la primera asignatura, ¿listo? Ya tendríamos, ese sería el recorrido, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, Amanda? Qué pena. Sí, entendido el tema de que vamos a continuar y la fecha. Y una última preguntita al respecto con lo que nos ha venido colocando usted aquí como ruta metodológica para el trabajo. Este documento que vamos a realizar, que es el resultado 3 después de los foros, el taller colectivo, entonces vendría el documento. Este documento lo vamos elaborando, hay posibilidad de irlo poniendo en algún lugar para ir teniendo realimentación de su parte, que sé que esto obviamente va a ser como resultado, siento yo, al finalizar las 4 asignaturas que tenemos para este, Sí, para este, este primer corte, digámoslo así. Entonces, o vamos escribiendo y en algún momento usted nos informará dónde anidamos esa información para su realimentación. muy valiosa tu observación. Creo que podríamos hacer 2 entregas como a mitad de camino. Ya la próxima sesión de otro sábado les daría como los cronogramas ya ordenados y yo ahí marcaría 2 entregas, una previa, un preborrador y la final, para que ustedes tengan sentido, digamos, bueno, si voy derivando bien o no, porque al final uno está como con la incertidumbre, ¿no? Si voy bien o no voy bien. Entonces me parece que va bien tu propuesta, Amanda, ¿listo? Gracias, muy amable. Listo, perfecto. Entonces, si no hay más inquietudes, pasaríamos y no sé si asentimos todos que estamos de acuerdo que podamos recuperar el espacio que no pudimos hacer hoy para el otro fin de semana. ¿Estamos de acuerdo, porfa? De acuerdo ¿Asentimos por mi todos? parte, de acuerdo. De acuerdo, Sí, sí, Perfecto, profe. De acuerdo. Muchas gracias a usted también por la disposición. perfecto, perfecto. Está bien. Todo lo que podamos ir construyendo en conjunto va bien, ¿no? Para eso estamos. Perfecto. Entonces, queda de acuerdo para el próximo sábado nos volvemos a encontrar. Yo solicito que nos tengamos acceso a este Zoom, que es muy valioso para ir teniendo las grabaciones. Bien, vamos ahora sí a la elección de representantes. Sí me gustaría que prendamos todos la cámara para postular a unas personas libremente, alguien que se quiera postular. Este tema de la representación es muy importante porque en los espacios académicos no solamente es el derivar, de ir construyendo nuestros retos, digamos, reflexivos, sino también ir mirando como las condiciones para que el proceso funcione, ¿no? A veces aspectos administrativos, a veces eventos importantes. Entonces el representante es clave que esté ahí monitoreando, que sea un líder pilo que esté diciendo, mire, profe, usted nos está fallando en esto, mire, multiversidad nos está fallando en esto, entonces
se resuelve también, porque a veces el docente no resuelve todo el mundo de preocupaciones, ¿no? Entonces sí es importante un representante que asuma también esa posibilidad de estarnos acompañando a todos frente a los intereses formativos, administrativos y retos también científicos en los espacios que se vayan generando, ¿no? Entonces, si hay alguien que esté interesando que nos pueda acompañar ahí, sería valioso. Si hay alguien se postula a sí mismo o hay dos interesados, pues hacemos un ejercicio de votación, ¿no? ¿Qué dice Alexandra? La veo motivada, Me Alexandra. gustaría postularme. ¿Ah, sí? Bien, o sea, estaría Amanda. Listo, perfecto. Entonces estaría Amanda, Perfecto, perfecto. Amanda Camilo. Listo. ¿Quién más? O si nos quedamos, o si Yo estamos por postulo consenso que sea Amanda Camilo, o hay alguien más que también se quiera postular también. postulo al Hacemos. padre Yo Campo estaría de también. acuerdo. Sí, también postularía al padre Campos. Me parece que está muy bien que haya de Caicedo, porque lo que seguramente más adelante, bueno, ya lo hablaremos con el doctor Harold. Caicedo va a ser como anfitrión, porque seguramente vamos a encontrarnos alguna vez de manera presencial y tener un acto, bueno, ya lo hablaremos también con la universidad, pero a mí me parece que está bien Amanda, porque está en el centro y en el corazón allí, y pues les agradezco mucho y qué rico que yo estoy como un poco emocionado porque es un grupo muy lindo. Le agradezco infinitamente a la vida porque creo que iniciamos hoy con una introducción, doctor Harold, profundísima. Eso trae muchas cosas y ojalá lo único que quiero es que hagamos equipo, que nos ayudemos, que nos motivemos y bueno, una personita que esté muy pendiente, por supuesto, como lo decía el doctor Harold, de que estemos todos pendientes de todo. Un abrazo enorme y bueno, yo por mí pues está muy bien, Amanda, no sé si de acuerdo, pues ustedes. Perfecto. Alexandra también está sintiendo que se Amanda. Héctor está Sí, levantando señor. la mano. De acuerdo, la profe Amanda, sí. Perfecto. Me parece bien con la profe Amanda. Bueno, vamos llegando a consenso. Bien, me parece bien. ¿Qué dicen los demás? De acuerdo, la profe Amanda. Perfecto, De acuerdo. perfecto. Bien, creo que llevamos a un consenso, ¿cierto? Entonces, que sea la profe Amanda que nos acompañe en esta representación, invaluable también porque Multiversidad está en este espacio buscando una avanzada súper interesante en Colombia, que me parece que es un tránsito invaluable. O sea, ustedes van a ser anfitriones de un tránsito que Multiversidad está haciendo no solamente para llegar a las grandes ciudades como Bogotá, en Ecuador otra parte, en México, cierto, los distritos capitales, sino está pensándose en llegar a territorialidades y eso es invaluable, ¿no? Entonces Amanda sería una gran anfitriona, no solamente para representarnos en temas, digamos, administrativos, preocupaciones que tenemos, sino también una mirada académica más amplia de esos otros saberes invaluables de los pueblos afrodescendientes también, ¿no? Creo que por ahí también va a aportarnos mucho su acompañamiento y liderazgo, ¿no? Yo creo que hasta ahí dejaría a todos ustedes, les robé 20 minutos, qué pena porque el tiempo a veces a estas horas también trae otros quehaceres. Entonces, dejamos ya para el debate la siguiente sesión. Entonces, vengan los que no alcanzaron a hacer las lecturas, nos dio tiempo para que puedan hacer las lecturas que están ahí y vamos a hacer un ejercicio, digamos, ahí de debate y el debate te implica participación, ¿no? Entonces es un tejido conjunto en el que yo procuro no hablar de mucho, sino ir encontrando algunos elementos que pueden ser vacíos y tal vez un poco complementando ideas, pero la idea es que ustedes desde un inicio ganen autonomía en el proceso reflexivo de este doctorado, ¿no? Entonces, gracias inmensamente eh, emocionado, como dice el padre Campo también, por volver a estar con personas de Putumayo hace casi 4 años que había perdido algunas conexiones invaluables y esta me parece maravillosa desde la oportunidad que Multiversidad Mundo Real hace para trabajar en Putumayo y Amazonía también en estos retos, ¿no? Gracias a todos y todas, que tengan una feliz noche y estaremos viéndonos el próximo sábado.
Doctor Muchas Harold, gracias. Muchas Feliz tarde para gracias. todos y Ah, todas. bien, un súper, ahí ha último estado mensaje, Héctor. doctor Muchas Harold. gracias, muy amable. Está Gracias. Héctor, no Muchas sé si gracias, Héctor iba feliz a tener descanso unas para palabras, todos y para Héctor. todos. Sí, claro, doctor Harold. Primero que nada, muchas gracias, doctor, por esta dirección de este grupo. Muy sorprendido Buenas por el noches. dinamismo de este grupo, de verdad sorprendidísimo. Cuenten con todo el apoyo de Multiversidad, pues para llegar a un buen término aquí. Bueno, una cosa retomando alguna cuestión, creo que fue Amanda, que preguntó, es muy importante que todos sepan que todos los trabajos al finalizar asignatura deben de estar colgados en plataforma, ¿no? Este es un requerimiento que el Ministerio de Educación solicita al momento de tratar de convalidar sus títulos. Entonces, doctor, cada vez que se termina una asignatura, esos 5 puntitos que dijo, ese producto que sale de allá, hay que colgarlo en plataforma y de ahí se retroalimenta y al final ahí termina pues es ese producto ahí, ¿no? Cada asignatura debe tener un producto subido en plataforma para que si se requiere en alguna revisión, inspección del ministerio, ahí esté, ¿no? Eso es con la finalidad de protección de cada uno de ustedes. Eh, Otra cosa, es muy importante, doctor Juajiboy, que cuando usted vaya a finalizar la asignatura, me comente, porque como ya le dijimos, Multiversidad eh, cierra la asignatura con una participación del doctor encargado de esa asignatura. Es decir, hay una charla final por parte de un dirigente de Multiversidad. Bueno, eso es todos mis comentarios que yo les quería hacer y felicitaciones para el grupo tan entusiasta que está, muy sorprendido por la diversidad del grupo, por la participación, por el entusiasmo de todos. La verdad, muy emocionado. Gracias. Gracias, Héctor, por todo el acompañamiento, el respaldo, invaluable también, porque se logró que pudiéramos tener un buen arranque, ¿no? Sí, Sí, desde súper, la mañana súper. estuvimos batallando con la tecnología, pero no nos gana. Es más el amor y el cariño por esto que la tecnología. A veces falla, pero siempre estamos por acá Bien, para sí, sí, resolver. fue invaluable y vamos ahí tejiendo con ellos a medida que los vayamos conociendo poco a poco, ¿no? Sí, claro. Y Perfecto. pues quien tenga problemitas con plataforma, cómo subir artículos, etcétera, estamos a la disposición ahí, por favor, con mensajitos ahí para ayudar. Listo, Por mi perfecto. parte, gracias. Gracias también, Gracias, Felicitaciones, gracias, Amanda, doctor por el Héctor. Un dirigente. chao, abrazo. Gracias. Un chao. abrazo, padre. Gracias. Buenas noches a Eh, todos. un abrazo al Bajo Gracias. Putumayo, un abracito. Chao, chao. Gracias, padre. Gracias. Igualmente, bendiciones. Gracias, igual a ustedes. Buenas noches. Chao, chao, buenas noches. Chao para Invitados todos. invitados al Congreso en Bogotá, por favor. 4, 5 y 6 de junio. Allá nos vemos, si Dios lo Sí, permite. sí. Con el favor de Dios, así Bien, Sí, será. claro que sí. Bueno, listo, gracias. bien, bien. Buen descanso. Chao, chao. Buenas noches, gracias. Buenas noches.